Hoy nos metemos de lleno en uno de los debates más eternos del deporte, yo diría que casi de la cultura popular. Sí, el de siempre, Michael Jordan o LeBron James. Pero, a ver, vamos a intentarlo desde un ángulo totalmente distinto. Ajá. Tenemos aquí las reflexiones de un análisis muy interesante de un podcast llamado La mente del campeón, y la misión no es contar anillos ni estadísticas. No para nada. La idea es hacer una especie de autopsia a sus motores mentales, a lo que ellos mismos llaman sus demonios. Y ese es el punto de partida que creo lo cambia todo. La conversación deja de ser sobre quién es mejor jugador y pasa a ser una exploración de dos psicologías del éxito que son, bueno, radicalmente opuestas. Totalmente. El análisis distingue dos modelos mentales que chocan. Por un lado, el de Jordan, que lo describen como un modelo basado en la tiranía y el conflicto. ¡Uf, qué palabras! Sí. Y en la otra esquina, el de LeBron, que se fundamenta en la arquitectura y la sostenibilidad. Vale. Y esto nos lleva a la pregunta que va a guiar todo esto, ¿no? ¿Cuál de estos dos caminos hacia la grandeza es más destructivo y cuál en el fondo es más humano? Perfecto. Pues vamos a desgranarlo. Yo propongo empezar por Su Majestad, por Michael Jordan. Claro. Creo que mucha gente, sobre todo después de ver The Last Dance, se asomó a ese lado un poco más oscuro, ¿no? A ese competidor tan implacable que a veces rozaba la crueldad. Sí, fue muy revelador. La pregunta que plantea el análisis es clave. ¿Qué pasaba exactamente por la cabeza de Jordan para actuar así? Y aquí meten un concepto que me parece potentísimo. Lo llaman paranoia competitiva saludable. Si es que eso puede ser saludable, claro. Es un oxímoron, ¿eh? Muy revelador. Totalmente. La tesis central, la idea, es que Jordan no podía funcionar a su máximo nivel sin un enemigo. Necesitaba a alguien. A alguien a quien destruir, una afrenta que vengar. Y aquí viene lo increíble, es que si ese enemigo no existía, su mente lo fabricaba, de la nada. ¿Cualquier cosa? Cualquier detalle le servía. Hay un ejemplo que es que lo ilustra a la perfección. La historia con Labrador Smith. Ah, sí, la conozco. Un jugador que, no era una superestrella. Para nada. Un jugador de segunda fila que una noche tiene el partido de su vida contra los Bulls. Al terminar, supuestamente, le da una palmadita a Jordan y le suelta un buen partido, Mike. Algo normal, vamos. Pues Jordan se lo tomó como el mayor insulto de su carrera. Al día siguiente en el vestuario dijo: en la primera parte voy a meter los mismos puntos que él metió en todo el partido de ayer. Y lo hizo. Y lo hizo. Es una locura. Pero lo más increíble de esa historia es lo que se supo años después, ¿no? Exacto. Se descubrió que Labrador Smith jamás dijo esa frase. O sea que no. Nunca ocurrió. Jordan se lo inventó todo. ¿Se lo inventó? Fabricó una ofensa en su cabeza para generar el combustible que necesitaba, el odio. Su mente era, y esta es una imagen que usa el análisis que me parece brutal, una caldera de resentimiento procesado. Necesitaba sentirse menospreciado para poder aniquilar. Pero entonces, si su motor era el resentimiento, ¿qué buscaba realmente al ganar? No podía ser la felicidad o la satisfacción. Es que su objetivo no era ganar para ser feliz. No. Su objetivo era ganar para demostrarle al otro que no era nada, que era inferior. Es una necesidad de anihilación simbólica. Ya. Psicológicamente, esto lo describen como una autoestima basada en el dominio. Basada en el dominio. Sí. Su valía como persona dependía directamente de su capacidad para someter a los demás. O sea, si no domino, no valgo. No había término medio. Entiendo el coste humano de vivir así. Debe ser agotador. Pero, y aquí hago un poco de abogado del diablo. ¿No fue precisamente esa caldera de resentimiento lo que forjó 6 anillos? O sea, podemos criticar el motor si el resultado fue la perfección. Es la gran paradoja de Jordan y el análisis no la evita. Claro. No se puede negar la eficacia del método, pero también exponen lo insostenible que es. Ese motor lo llevó al agotamiento mental absoluto en 1993. Lo describen como mentalmente calcinado. Calcinado. Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque lo había ganado todo. Había vencido a todos sus grandes rivales, a los Pistons, a los Lakers de Magic, a los Blazers. A todos. Su mente, que se alimentaba de la guerra, de repente se quedó sin batallas que librar. Y sin un enemigo, sin conflicto, pues su motor se paró en seco. Necesitó retirarse, buscar otra cosa. Es una adición casi trágica, ¿no? Un genio que necesita el conflicto para poder existir. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda. Porque el análisis nos presenta a LeBron James como, el polo opuesto. Sí, totalmente. Le vemos bromeando con rivales, siendo un compañero cercano, mostrando su vida familiar.
Y esto le ha valido la crítica que le ha perseguido siempre. La de siempre. Que le falta el instinto asesino de Jordan, que es demasiado blando. Y aquí es donde la discusión se vuelve fascinante, porque se replantea por completo qué significa ser un competidor de élite. La mentalidad de LeBron no la ven como una carencia, sino como una evolución de la especie. ¿Evolución? Sí. Lo definen como un arquitecto. Y esta es la clave. LeBron no ve enemigos en la pista, ve sistemas. Su objetivo no es destruir a una persona. Entiendo. Es desmantelar el sistema defensivo y ofensivo del equipo contrario. Es un enfoque mucho más cerebral, menos visceral. Exactamente. Su principal herramienta no es la ira, es una inteligencia emocional altísima. El análisis sugiere que es posiblemente la más alta que se ha visto en el deporte de élite. ¡Wow! Y esa es la clave de su longevidad. Son muy claros en esto. Es imposible durar más de 20 años en la cima del deporte mundial viviendo en un estado de guerra constante. Eso te consume. Para durar tanto, tienes que estar, en el fondo, en paz contigo. Y esa paz es lo que muchos ven como blandura. Pero el análisis propone que es una fortaleza. Lo llaman resiliencia adaptativa. Me pregunto, si no hay una línea muy fina entre esa resiliencia y una especie de desconexión. ¿No se arriesga a parecer que no le importa lo suficiente? ¿Qué es justo la crítica que se le hace? Es una pregunta muy pertinente. Y creo que la respuesta está en cómo ha gestionado los momentos de mayor presión. Pensemos en The Decision, en 2010. Aquello fue. Anunció su fichaje por Miami y se convirtió en el villano número 1 del deporte americano de la noche a la mañana. La presión era asfixiante. Terrible. ¿Y cómo reaccionó? Al principio mal. Jugó la final de 2011 contra Dallas, muy pasivo, casi paralizado. Parecía que toda esa narrativa se lo había comido. Recuerdo aquello perfectamente. Parecía otro jugador, completamente distinto. Pero ahí es donde se ve la resiliencia adaptativa. Un Jordan, probablemente, habría cogido todo ese odio externo para volver al año siguiente y destruir a todo el mundo. Sí, sin duda. LeBron hizo algo diferente y fue autocrítica. Entendió que el problema no era externo, era interno. Trabajó su mente, aprendió a gestionar esa presión y volvió para ganar 2 anillos seguidos. No chocó contra la presión, fluyó con ella, se adaptó. Es una gestión mucho más inteligente a largo plazo. Entonces, si volvemos a la analogía que proponen, es brillante. La mente de Jordan era un incendio, siempre ardiendo, siempre consumiendo todo a su paso. Sí. La de LeBron es un ordenador, frío, analítico, que procesa datos y ejecuta el plan más eficiente. Y un ordenador bien mantenido puede funcionar décadas. Un incendio, por muy espectacular que sea, al final o se apaga o lo consume todo. LeBron invierte millones en su cuerpo, sí, pero lo más importante es que invierte en su paz mental. Claro. Ha desarrollado una capacidad asombrosa para filtrar las críticas, para tratarlas como, y cito textualmente, ruido blanco. Ruido blanco. No se enganchan, no deja que se conviertan en su combustible, porque sabe que ese es un combustible tóxico y de corta duración. Vale, tenemos los dos modelos sobre la mesa. Por un lado, la paranoia y el dominio de Jordan, que lo consumía todo. Ajá. Por otro, la arquitectura y la inteligencia emocional de LeBron, que parece construirlo todo. Esto nos lleva a la pregunta que se desprende de todo esto y que el análisis plantea de forma muy directa. Una pregunta casi existencial. Si tuviéramos que elegir una de estas dos mentalidades para la vida, más allá del deporte, ¿cuál sería? Esa es la cuestión de fondo, porque aquí es donde se ve el coste real de cada modelo. Claro. El modelo Jordan es tremendamente eficaz para un éxito intenso, explosivo, concentrado. Es innegable, pero el precio a nivel humano es carísimo. Muy caro. La imagen que se proyecta es la de un hombre que al final se ganó el respeto de todo el mundo, pero a costa de una soledad profunda. Relaciones rotas, pocos amigos de verdad. La famosa imagen de su discurso del Salón de la Fama, ¿te acuerdas? Sí, fue muy tenso. En lugar de celebrar, se dedicó a ajustar cuentas con gente que le había ofendido 20 años atrás. Es cierto. Fue un discurso incómodo. Parecía que no podía disfrutar del momento sin recordar las batallas. Mientras que LeBron
LeBron, en cambio, ha utilizado su carrera para construir algo que va mucho más allá de los trofeos. Sí, Ha construido una comunidad, una familia que parece muy sólida, un imperio empresarial, iniciativas sociales como su escuela iPromise. Su legado no se basa solo en dominar, sino en conectar y construir. es otra cosa. No parece un hombre que vaya a sentirse solo y resentido cuando se retire. Parece alguien que ha construido una vida plena alrededor del baloncesto. El análisis lo resume en una dicotomía que es potentísima. Es la diferencia entre aspirar a ser un rey temido, como Jordan, frente a ser un líder admirado, como LeBron. Exacto. Y es fascinante, porque durante décadas el modelo Jordan se nos vendió como el único camino. No solo en el deporte, en los negocios, en el arte. Ser implacable, casi cruel, era visto como una virtud. Exacto. Y esa es la síntesis final de esta exploración. Jordan nos enseñó que la obsesión te puede hacer grande, te puede llevar a la cima. Ajá. Pero LeBron nos está enseñando que la gestión emocional es lo que te hace eterno, lo que te permite mantenerte en esa cima décadas y además disfrutar del paisaje. Qué buena forma de verlo. El legado de Jordan es el triunfo de la voluntad sobre el dolor y sobre los demás. El de LeBron, el triunfo de la inteligencia sobre la presión. Son dos formas de entender la excelencia, válidas las dos, pero con consecuencias humanas, pues radicalmente diferentes. Es increíble cómo cambia la perspectiva. La narrativa popular nos ha vendido que para ser el número uno indiscutible hay que ser un tirano. Y de repente llega LeBron, y desde un lugar mucho más integrado como persona, mucho más equilibrado, está rompiendo todos los récords imaginables. Todos. Demuestra que quizás, solo quizás, hay otro camino. Y eso nos deja con el pensamiento final que proponen. Una idea para que quede ahí resonando. A ver, Al final, la pregunta fundamental no es quién es mejor jugador. La pregunta es, ¿qué precio se está dispuesto a pagar por el éxito? Y no es una pregunta retórica, ¿eh? Es una elección personal muy profunda que todos, a nuestra escala, enfrentamos. ¿Se quiere ganar a costa de la propia paz interior o se prefiere intentar ganar construyendo precisamente esa paz?